Vamos a comenzar nuestra clase. Hoy día tengo el privilegio de dirigir la clase yo. No sé si es un privilegio para ustedes, pero para mí lo es. Así que vamos a comenzar. No sé, Christopher, si ya podemos empezar, ya se está grabando o esperamos a que se inicie. Live streaming is on. Ah, perfecto, ya. Entonces después vamos a editar toda esta parte que hablé de más. Muy bien, que el Señor les bendiga. Estamos en una nueva clase sobre el tema de estudios, los fundamentos de la fe cristiana. Y hoy día nos corresponde conversar acerca de la fe. Se dice que es uno de los temas, la fe es algo sencillo, y ciertamente lo es, pero a veces se complica uno al tratar de explicarla, y eso es porque tiene muchos aspectos que hoy día vamos a poder descubrir a partir de textos bíblicos y también con la ayuda de algunos textos de apoyo que vamos a comentar. Pero antes de iniciar, vamos a dirigirnos al Señor en oración para que Él nos dirija y nos acompañe en esta clase. Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos infinitas gracias porque tú nos has dado, nos has regalado, Señor, la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Te damos gracias porque a pesar de las dificultades que hemos tenido, que no hemos podido reunirnos, Señor, tal como lo hicimos los 2 últimos domingos para adorarte. Sin embargo, Señor, tú nos permites tener estas herramientas para poder seguir teniendo comunión los unos con los otros, pero principalmente, Señor, como un pueblo, como un cuerpo, tener comunión contigo. Acompáñanos, Señor, dirígenos para que seas tú, Señor, quien abra nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, voy a compartir la pantalla para iniciar la clase. ¿Se ve bien ahí, cierto? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bien, mis hermanos, hoy día vamos a conversar acerca de la fe y vamos a ver diferentes aspectos que esperamos con la ayuda del Señor encontrar en ella una pincelada, porque ciertamente hay mucho que se puede profundizar, pero queremos entregar los principales aspectos acerca de este tema, una palabra tan corta pero tan profunda. Vamos a ver primero qué es la fe y para ello vamos a acudir a la Confesión de Fe de Westminster, particularmente el capítulo 14, que se titula La Fe Salvadora, donde vamos a ir a revisar tres párrafos que tiene el capítulo 14 de la Confesión de Fe, que hablan acerca de la definición de la fe, qué es lo que es, qué implica la fe. Y luego vamos siguiendo principalmente un texto del predicador Spurgeon, que se llama justamente Fe y que reúne un conjunto de sermones acerca del tema. Vamos a conversar sobre 5 aspectos acerca de la fe. Primero, el objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto de la fe? Segundo, ¿cuál es la razón de la fe? Tercero, la base de la fe. Cuarto, la garantía de la fe. Y finalmente vamos a conversar acerca del resultado de la fe. Esta es una cadena, efectivamente todo está entrelazado y por lo tanto lo que queremos hacer es poder presentarlo de una manera que nos quede muy claro, que el propósito es que al terminar la clase sepamos con mucha claridad qué es realmente la fe. Así que vamos a comenzar entonces sobre qué es la fe. Así que les voy a pedir que tengan su Biblia a mano porque vamos a ver varios textos bíblicos, especialmente en esta primera
esta primera parte. ¿Qué es la fe? Aquí está el primer párrafo de la Confesión de Fe en el capítulo 14, que habla acerca de qué es la fe. La gracia de la fe. Ya primeramente encontramos un aspecto interesante. Dice la gracia de la fe, es decir, gracia es algo no merecido, es un don. La gracia de la fe por la que los creyentes son puestos en capacidad de creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Y se efectúa ordinariamente por el ministerio de la palabra, por el cual también, y por la administración de los sacramentos y por la oración, se acrecienta y fortalece. Aquí vamos a ver algunos textos bíblicos que sustentan estas afirmaciones que hace nuestra confesión de fe. En primer lugar, abran sus Biblias ahí en Hebreos, capítulo 10, 39, cuando dice la gracia de la fe por la que los creyentes son puestos en capacidad de creer para la salvación de sus almas. Si alguien tiene Hebreos 10, 39, yo le voy a pedir por favor que lo pueda leer fuerte. Todos tienen su Biblia a mano, ¿cierto? A veces nos acostumbramos a mirar la pantalla y olvidamos de que además de mirar la pantalla, también tenemos que ir con nuestra Biblia revisando los textos bíblicos. ¿Leo? ¿Alguien tiene? Sí. Hermano Carlos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Nosotros somos los que tienen fe para preservación del alma, para la salvación de las almas, como dice la confesión de fe. Tengan a mano este capítulo 10, 11 y 12 de Hebreos. Vamos a acudir frecuentemente a estos capítulos, porque justamente habla acerca de la fe que salva, de la fe, como dice Hebreos 11.1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Que es obra y consumación de Jesucristo. Entonces, lo primero que encontramos en esta afirmación es que la fe es la capacidad de creer para la salvación de nuestras almas y es una obra del Espíritu de Cristo en los corazones de aquellos que el Señor ha llamado para que crean en Él. Vamos a segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 13, y alguien por favor que busque Efesios, capítulo 2, versículo 8. Yo voy a leer segunda de Corintios 4, 13, que dice lo siguiente: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es la obra del Espíritu de Cristo, donde en nuestros corazones. Dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Qué dice Efesios 2, 8? ¿Quién lo tiene, por favor? Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y cómo llega la fe a los corazones? Esta obra que el Espíritu de Cristo hace en los corazones, ¿cómo llega a los corazones? Dice la confesión que es efectuado por el ministerio de la palabra. Un texto muy conocido por nosotros que está ahí en Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 17, nos dicen lo siguiente. Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 17. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que esta obra que hace el Señor en los corazones es efectuada, dice, ordinariamente, porque el Señor efectivamente tiene el poder para hacerlo como Él le plazca, pero Él en su voluntad, en su soberanía, estableció de que la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero no solamente la palabra de Dios produce la fe en el corazón,
sino que también la fortalece y la acrecienta. Y la palabra de Dios es un medio de gracia, así como lo son también los sacramentos y también la oración. Y es la última frase que dice aquí, que esta fe que por la palabra de Dios crece y se desarrolla en el corazón de las personas que han sido llamadas por el Señor, también se fortalece y acrecienta por medio de los medios de gracia. Ahí tenemos algunos textos bíblicos. Alguien, por favor, que pueda buscar Hechos 20:32. Y yo voy a leer 1 de Pedro 2, versículo 2. Alguien, por favor, que pueda buscar Hechos 20:32. 1 de Pedro 2:2 dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Somos alimentados por la palabra de Dios, somos alimentados por los medios de gracia, para que podamos crecer para salvación. La palabra de Dios produce fe en el corazón y ésta se acrecienta y fortalece por medio de los medios de gracia. ¿Qué dice Hechos 20:32? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Habíamos visto en clases anteriores que el fundamento de la fe es Jesucristo, ¿cierto? Pero nosotros debemos sobreedificar, y sobreedificamos por medio de la palabra, que nos alimentamos de ella y nutrimos nuestro corazón por medio de ella. Y así se acrecienta, fortalece, como dice el texto en Hechos, sobreedificamos en nuestra fe. Así que ese es el primer aspecto que queríamos compartir acerca de qué es la fe. Es una gracia, es un don que capacita a las personas para creer para la salvación de sus almas. Y esto es obrado por el ministerio de la palabra, es decir, la palabra del Señor, cuando es predicada, es aplicada en el corazón, el Señor obra fe en el corazón. Y esta se acrecienta y fortalece por el uso de los medios de gracia. ¿Qué dice a continuación el capítulo 14 de la Confesión de Fe? Por esta fe, el cristiano cree que es verdad todo lo que se revela en las Santas Escrituras, porque la autoridad de Dios mismo habla en ellas, en la Biblia. Obra de diversas maneras según lo que cada pasaje particular contiene, produciendo obediencia a los mandamientos, infundiendo temor ante las amenazas o advertencias o exhortaciones que el Señor hace en su palabra, y dando confianza, consuelo en las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Todos esos aspectos son resultados de la fe, esta fe que el Señor pone en el corazón. Pero, y esto es lo que queremos destacar, los principales actos de la fe salvadora son los de aceptar, recibir y descansar solamente en Cristo para la justificación, la santificación y la vida eterna en virtud del pacto de gracia. Aquí tenemos varios textos bíblicos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, Hechos 16:31 y también 15:11 y Gálatas 2:20. Así que voy a invitar a alguien que no haya leído, que prenda su micrófono y lea Juan 1:12. Yo lo leo. Amén. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién se está refiriendo aquí? Juan 1:12. Cuando dice, más a todos los que le recibieron, ¿a quién? ¿Que recibieron a quién? Si vemos el contexto, a Jesucristo, ¿cierto? A aquel que el verbo hecho carne que vino a este mundo, y los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es una obra que hace la fe. La fe es descansar solamente en Cristo. ¿Qué dice Hechos 16:31? Hechos 16:31, amén. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está muy clara, ¿cierto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
el objeto de la fe es el Señor Jesucristo. ¿Qué dice el mismo libro de Hechos un poco más adelante? 15:11. Hechos 15:11. Lo leo, hermano. Gracias, Camilo. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Seremos salvos por la gracia del Señor. Dice, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Fíjense la centralidad de Cristo permanentemente en los textos que hemos leído. Y cuando Pedro predicó el primer sermón que dio después de Pentecostés, también encontramos ahí, no está ahí anotado el texto, pero lo podemos recordar, ¿cierto? Que decía, cuando están hablando frente al concilio, Pedro y Juan, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se refiere en el versículo 11 del capítulo 4, de Hechos, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Los principales actos de la fe salvadora son las de aceptar, recibir y descansar solamente en Cristo. ¿Y qué dice finalmente Gálatas 2, versículo 20? Lo leo, hermano. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ahí tenemos entonces también un texto que refuerza esta afirmación de nuestra confesionalidad. Solamente en Cristo podemos descansar para nuestra justificación, para nuestra santificación y para recibir la vida eterna en virtud del pacto de gracia. Cuando hablamos aquí del pacto de gracia es porque Dios trino y uno, Dios Padre, eligió en Cristo a sus escogidos y por medio del Espíritu Santo que proviene del Padre y del Hijo, los llama y les concede el don de la fe en sus corazones para que creyendo en Cristo, en la obra de Cristo, puedan recibir la salvación, puedan ser justificados delante del Padre y puedan caminar en santificación para gozar finalmente la vida eterna con el Señor cuando estemos en su presencia. Finalmente, el capítulo 14 de la Confesión de Fe dice lo siguiente: esta fe, que es un don de Dios para la salvación de aquellos que han recibido por gracia este don, tiene diferentes grados. Es débil o fuerte, con frecuencia y de muchas maneras es atacada y debilitada, pero al fin vence, creciendo en muchos hasta llegar a ser una seguridad plena por Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando el Señor le da el don de la fe a las personas, sin embargo, hay una responsabilidad del creyente en crecer en el conocimiento del Señor, en cultivar esta fe, en fortalecerla, como ya habíamos visto en los párrafos anteriores, mediante el uso de los medios de gracia. Pero es importante considerar que esta fe puede ser debilitada en algún momento de nuestra vida y muchas veces atacada, pero por la gracia de Dios y por la perseverancia del Señor en sus escogidos, al final siempre vence y va creciendo hasta llegar a ser una seguridad plena por Cristo, quien es el autor consumador de nuestra fe. Nuevamente aparece la centralidad de Cristo, que es Jesucristo quien nos sostiene, quien es el autor y quien consuma finalmente la fe que el Señor nos ha dado. Aquí hay textos bíblicos que vamos a ver en Hebreos, capítulo 5, versículo 13. Tenemos la siguiente: Hebreos, capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo que está hablando aquí es que una vez que hemos llegado al conocimiento de Cristo, hemos creído en el Señor Jesucristo, somos niños en Cristo que debemos desarrollarnos y crecer en la fe. Por eso que muchas veces se habla de que somos llamados a ser maduros en la fe. La fe es un don de Dios, la fe es obrada por Cristo, Él es el autor y consumador de nuestra fe, pero nosotros debemos cuidar, cultivar esa fe que el Señor ha puesto en nosotros usando de los medios de gracia. No siendo niños siempre, sino que es creciendo y alimentándonos de comida sólida para que vayamos fortaleciendo esa fe que por causa del pecado que aún persiste en nosotros puede verse debilitada. Pero finalmente vence. ¿Qué dice? Vamos a leer Lucas 22, 31 y 32. Hay otros textos bíblicos que tenemos aquí que obviamente van a quedar para que ustedes los puedan después revisar durante la semana. Pero vamos a ver algunos textos bíblicos respecto de estas afirmaciones que estamos leyendo. ¿Quién, por favor, lee Lucas 22, 31 y 32? Yo lo tengo, hermano. Amén. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Qué interesante cómo el Señor Jesucristo intercede por Simón, por Pedro, ¿no? Y dice, he rogado por ti para que tu fe no falte. Qué interesante. Si Jesús intercedió por Pedro para que su fe no falte, es que nosotros también debemos acudir siempre al Señor Jesucristo para que nuestra fe también no falte, sino que eso lo que nos está mostrando es que nuestra fe puede verse debilitada, porque nuestro pecado ahoga muchas veces esta fe que el Señor ha puesto en el corazón. Y solamente si descansamos y tenemos una certeza plena en la obra de Jesucristo, es que podemos fortalecer nuestra fe. ¿Qué dice Efesios 6, 16? Efesios 6, 16. ¿Lo leo? Amén. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, perdón, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Otro aspecto importante, tomar el escudo de la fe. Hay una acción activa, no es pasiva. Efectivamente, nosotros recibimos la fe como un don de Dios. No hay nada en nosotros que produzca fe. La fe no está en nosotros, la pone el Señor. Pero una vez que el Señor ha puesto ese don de la fe en nuestro corazón, Él nos llama a tomar el escudo de la fe para enfrentar al maligno, para enfrentar el pecado, al mundo y a Satanás, a nosotros mismos, para que esa fe pueda acrecentarse y pueda fortalecerse. Hebreos 6, 11 y 12. Y finalmente, Hebreos 12, 2. Vamos a hacer los últimos textos en este párrafo. Hebreos 6, les había dicho que Hebreos va a ser muy importante porque siempre va a estar a la vista, ¿no? Hebreos 6, capítulo 11, versículos 11 y 12, y Hebreos 12, 2. ¿Quién lee, por favor, Hebreos 6, 11 y 12? ¿Lo leo yo, hermano? Amén. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Aquí encontramos dos aspectos. Primero, que dice que tenemos que perseverar, ¿cierto? Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. La fe va creciendo en el creyente hasta que finalmente hay una seguridad plena por Cristo. Así que hay un primer aspecto allí, perseverancia. Y segundo aspecto dice que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe es para ejercitarla, la fe es para cultivarla, la fe es para que usando los medios de gracia la podamos
fortalecer y acrecentar. Y eso solamente lo podemos hacer, ¿sí? Siguiendo lo que dice en Hebreos capítulo 12, ¿no? Solamente si ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que dice Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poquito antes, en el capítulo 10, versículo 22 de Hebreos, vemos que entonces podemos acercarnos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo podemos tener plena seguridad? ¿Cómo podemos tener esa perseverancia? Únicamente poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Así que eso es lo que dice nuestra confesión de fe. Es un capítulo cortito de 3 párrafos que habla acerca de la gracia de Dios, que es un don de Dios. La fe es un don de Dios, es una gracia que el Señor nos da para la salvación de nuestras almas. Es una obra que el Espíritu de Cristo hace en nuestros corazones. Es Él quien nos da la fe, y que esa fe puede debilitarse, puede verse atacada muchas veces, pero sin embargo siempre saldrá victoriosa, porque depende únicamente de la obra de Cristo. Y nosotros somos llamados a perseverar, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, para que se pueda acrecentar y fortalecer la fe usando de los medios de gracia. Pero vamos a entrar entonces ahora acerca del segundo aspecto, que es el objeto de la fe. Y aquí hemos tomado un texto que se llama Fe. Es un título muy cortito. Ustedes lo pueden encontrar en el sitio web, en internet, pueden encontrarlo. Lamentablemente no está disponible en español este librito para bajar en PDF. Sí está en inglés, pero es del autor Charles Spurgeon, y que tiene una serie, son varios capítulos que habla acerca de la fe, y hemos querido compartir ahora algunos extractos de este librito acerca de algunos aspectos de la fe. Primero, el objeto de la fe, o como dice Spurgeon, es en qué confía la fe, en qué pone la fe su confianza. Entonces, me dice la palabra de Dios que crea. ¿Pero qué he de creer? Me insta que confíe. ¿En qué debo confiar? ¿Cuál es el objeto de mi esperanza, mi creencia y mi confianza? Esas son las preguntas que se plantean para a ver cuál es el objeto de la fe. Y ya hemos visto varios textos bíblicos que nos permiten responder. Y la respuesta es sencilla. El objeto de la fe para el pecador solo es Cristo Jesús. Y aquí vamos a entrar en un aspecto bien interesante que creo que es importante tener presente. Primero, ¿cuántos se equivocan en cuanto a esto y creen que tienen que creer en Dios el Padre? Ahora bien, creer en Dios es un resultado posterior a la fe en Jesús. Llegamos a creer en el amor eterno del Padre como resultado de haber confiado en la preciosa sangre de su Hijo. No estamos diciendo aquí que creer en Dios está mal, sino que muchos se equivocan, que dicen, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios creó el universo, yo creo que Dios sostiene incluso todo por su poder, por su soberanía. Pero eso no es suficiente para alcanzar la salvación de nuestras almas. Porque si no creemos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, no podremos tener salvación. Otro aspecto que este autor señala, muchos dicen, yo creería en Cristo si supiera que soy escogido. Ciertamente esto es venir al Padre, y no hay hombre que pueda venir al Padre excepto por medio de Cristo. No hay ningún otro camino, no hay ninguna otra forma de poder llegar a Dios el Padre si no es por medio de Cristo. Elegir, cuando hablamos de que Dios elige a quienes Él llama para ser parte de su pueblo, es obra del Padre. Uno no puede venir directamente a Él, por lo tanto uno no puede saber de su elección hasta haber creído primero en Cristo el Redentor. Y entonces, por medio de la redención,
uno puede acercarse al Padre y saber que fue elegido. Como leímos en Hebreos, hace pocos instantes atrás, dice, acerquémonos, ¿cierto?, a Dios por medio de Cristo. No hay otro camino, no hay otra forma de acercarse al Señor. Algunos también cometen el error de confiar en la obra de Dios, el Espíritu Santo. Buscan en su interior para ver si tienen ciertos sentimientos y si los encuentran, su fe es fuerte. Pero si sus sentimientos se han esfumado, entonces su fe es débil. De manera que confían en la obra del Espíritu, que no es el objeto de la fe del pecador. Sabemos por la palabra de Dios que solamente por la obra del Espíritu somos llevados a Cristo, pero para poner nuestra fe en Cristo. El Espíritu Santo vino y viene al corazón de las personas para llevarnos a Cristo. Y Dios nos elige, nos escoge en Cristo. Por lo tanto, la conclusión es que hay que confiar tanto en el Padre como en el Espíritu, son Dios, a fin de completar la redención, pero para obtener la misericordia particular de la justificación y el perdón, es decir, la salvación de nuestras almas, la única apelación es a la sangre del mediador, a la sangre del Jesucristo que murió en la cruz. Ese es el objeto de nuestra fe. Voy a leer un texto aquí que dice, también en el mismo libro de Spurgeon, dice, acercarse a Cristo como un santo es muy fácil, dice. Confiar en que el médico lo está curando cuando usted cree que está mejorando es fácil. Si uno va al médico y ve que la cosa funciona y que su cuerpo está sanando, le cree al médico. Pero confiar en su doctor cuando siente que su cuerpo tiene una sentencia de muerte, mantener el ánimo cuando la enfermedad avanza en la propia piel o cuando la úlcera está incrementando su veneno, creer aún entonces en la eficacia del medicamento, eso es fe. De la misma manera, cuando el pecado lo domina, cuando siente que la ley lo condena, entonces, aún entonces como pecador, confiar en Cristo, esa es la proeza más temeraria en todo el mundo. Y la fe que derrumbó los muros de Jericó, la fe que levantó a los muertos, la fe que detuvo la boca de los leones, no fue mayor que la del pobre pecador cuando a pesar de todos sus pecados se atreve a confiar en la sangre y justicia de Jesucristo. Haz esto y entonces serás salvo. Si seas tú quien fueres. El objeto de la fe entonces es Cristo, como el sustituto de los pecadores. Dios en Cristo, pero no Dios aparte de Cristo, ni ninguna obra del Espíritu, sino la obra de Jesús, solo debe ser considerada por ti como el fundamento de tu esperanza. Esto derrumba toda pretensión de ecumenismo, por ejemplo, con aquellos que no creen en Jesucristo. No basta con decir creo en Dios. En realidad, la fe que salva es aquella que pone su confianza únicamente en la obra redentora de Jesucristo. No se trata de que yo sienta o no sienta, sino que poner la fe en la obra del Señor Jesucristo. ¿Estamos bien hasta aquí? Amén. Sí. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Hermano Fernando, Hermano Christopher. usted nos comentaba de este texto que usted estaba usando de Charles Spurgeon. ¿Ese es un libro o es una predicación de él? Porque estaba tratando de buscar mientras tanto usted continuaba y encontraba una predicación de él que se llama La Fe. Pero... Sí, es un librito. No sé si me ven ustedes o no. Está apagada no. Bueno, después cuando terminemos le voy a mostrar la portada, pero es un librito que reúne sermones. No sé si es un solo sermón. Al parecer puede que sea uno completo porque Spurgeon predicaba largo, pero tiene 9 capítulos acerca de la fe. Nosotros hemos seleccionado algunos textos, sí, pero lo pueden ubicar. Porciones de este sermón probablemente van a encontrar. Pero el texto que está completo, que tiene los 9 capítulos, está en inglés. Yo después les puedo compartir el texto a aquellos que puedan atreverse a leer inglés. Les puedo compartir, pero lamentablemente no está en español así completo. Lo podríamos escanear, pero eso ustedes saben que no es propio de
de creyentes. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre esto? Esto es muy importante, el objeto de la fe. Muchas veces nos equivocamos y pensamos de que hay personas que son fieles a Dios, que tienen temor de Dios, pero como le pasó a Cornelio, Cornelio necesitó que le predicaran el evangelio de Cristo, a pesar de que él era temeroso de Dios. Pero fue necesario que el Señor le llevara, el Espíritu Santo llevara a Pedro para que le predicara el evangelio, porque la fe que salva, es por el oír la palabra de Dios. ¿Se entiende? Ese es el fundamento de esto que estamos comentando acerca del objeto de la fe. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Sí? Muy bien. Bien, tercera parte, la razón de la fe, o lo que podríamos decir, ¿por qué el ser humano, las personas, creen? ¿Y de dónde viene esa fe? ¿Cuál es la razón de la fe? La fe es por el oír, ya lo vimos, ¿cierto? Ya leímos textos bíblicos y estuvimos viendo este aspecto. La fe es por el oír. Pero, ¿acaso no oyen todos los hombres y muchos siguen siendo incrédulos? ¿Cómo entonces llega un hombre, una mujer, a tener fe? Su fe llega a ser su experiencia como resultado de un sentimiento de necesidad. Es decir, se siente necesitado o necesitada de un Salvador. Encuentra que Cristo es justo aquel Salvador que él necesita, que él entonces requiere, porque no lo puede evitar, cree en Jesús. Al no tener nada suyo, no hay nada dentro de la persona que pueda ofrecer, siente que debe tomar a Cristo o perecer. ¿Cristo es mi vida? O si no tengo a Cristo, perezco. Y por lo tanto lo hace porque no puede menos que hacerlo. Está impelido a buscar a este Salvador. Hay una necesidad que se produce en el corazón. Pero luego Spurgeon dice, pero para profundizar aún más este aspecto, ¿de dónde saca ese hombre o esa mujer ese sentido de necesidad? ¿Le nace a las personas en el corazón de forma natural? ¿Cómo es que él o ella, más bien que otras personas que han oído el Evangelio, pero no han respondido a él, cómo es que siente realmente esa necesidad de Cristo? De seguro, dice Spurgeon, no tiene él más necesidad de Cristo que otros hombres. Todos somos pecadores y todos necesitamos de Cristo como nuestro Salvador. Pero ¿cómo llega a saber entonces que está perdido y arruinado? ¿Cómo es que es impulsado por el sentido de ruina a tomarse de Cristo, quien le va a restaurar? La respuesta es, esto es don de Dios. Esto es obra del Espíritu. Nadie viene a Cristo a menos que el Espíritu lo atraiga y lo lleve a Cristo. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios enseña a algunos hombres o mujeres su necesidad y a otros no? Y aquí hay una sola respuesta, y es la soberana voluntad de Dios. Aquí hay varios textos bíblicos que están en el Evangelio, palabras de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 11, 25 y 26, vemos que el Señor Jesús dice que a él le agradó, ¿cierto? A él le pareció bien. Escondiste a estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Vamos a buscar ahí en Mateo para que podamos ver un poquito el texto. Mateo 11, 25 y 26. Lo vamos a leer según la versión de la Reina Valera 60. Mateo 11, 25 y 26. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas, versículo 27, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Porque a Dios él le pareció bien, porque, como dice aquí, a él le agradó, a algunos y a algunas el Señor les da este don. Y a otros no. A algunos les abre los ojos y a otros no. Dice
muy interesante lo que dice el Señor Jesús en Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Todos aquellos que han sido escogidos por Dios oirán la voz de Dios. Oirán la voz del pastor, que es Jesús, porque ya son parte del rebaño de Dios. Ellas son las que oirán su voz, le conocen. Pero también dice en Juan 10, 26, dice, ustedes, se refiere a aquellos que no creían, no creen porque no son de mis ovejas. No creen porque no son de mis ovejas. O sea, para creer debemos ser ovejas del Señor primero. Debemos ser escogidos por Dios primero. Y eso es lo que el Señor hace en lo secreto, no es público. Eso es una obra que el Señor hace desde la eternidad. Como dice Efesios, hemos sido escogidos en Cristo para ser parte de su rebaño. Y aquellos que han sido escogidos, cuando la palabra de Dios les es presentada y la oyen, entonces el Señor le entrega este don de la fe. Y nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo nos atrae y nos lleva hacia Cristo. Y eso es irresistible. Pero aquellos que no han sido escogidos, nunca podrán creer verdaderamente. A lo mejor por un tiempo serán seducidos, atraídos por Dios, por sus obras, por su poder, porque la naturaleza lo muestra, ¿cierto? No hay excusa. Vemos las obras del Creador en la naturaleza. Pero solamente aquellos que son escogidos, que son parte del rebaño de Dios, recibirán el don de la fe que salva, la fe que pone su confianza en la obra de Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esa es la razón de la fe, que necesitamos de un Salvador. Y solamente somos llevados a esa fe aquellos que han sido escogidos por el Señor. Seguimos. La base, ¿sí? Perdón. No, está bien, sigamos. Bien. La base de la fe. La base de la fe. O en base a qué, ¿cierto? Alguno se puede atrever a creer en el Señor Jesucristo. ¿En qué se basa para creer? Esto es muy interesante porque muchas veces hay personas que piensan que deben, para creer en el Señor Jesucristo, algo tienen que ofrecer, algo tienen que llevar en sus manos para presentarse delante del Señor. Como buscando una base para presentarse delante del Señor, una cierta dignidad para presentarse delante del Señor. Pero ¿qué dice este texto que estamos siguiendo? La base sobre la que el hombre o la mujer viene a Jesús no es como un pecador sensato, sino como un pecador y nada más que un pecador. No viene a menos que se le abran los ojos. Evidentemente, nadie va al Padre si el Espíritu Santo no abre sus ojos y le muestra a Jesucristo como el mediador para llegar al Padre. Eso sin duda ocurre en los secretos, ¿cierto?, del corazón de las personas. El Señor obra misteriosamente esa gracia en aquellos que son parte de su rebaño, que han sido escogidos. Pero cuando alguien viene al Señor, no dice, Señor, vengo a ti porque soy tan avispado, ¿cierto?, que me di cuenta que se me han abierto los ojos y vengo entonces arrepentido a tus pies porque realmente siento que debo cambiar. En cambio, lo que ocurre es que acudimos al Señor simplemente como somos, tal cual somos. Señor, soy pecador, sálvame. No venimos a esgrimir ningún argumento, ni que se nos abrió la vista, ni que en realidad me di cuenta de que me sentí de alguna manera atraído por tu evangelio, sino que la única manera, la única base en la cual podemos y nos atrevemos a presentarnos delante del Señor es con las manos vacías. Señor, soy pecador, sálvame. No es que se le hayan abierto los ojos. Ciertamente es necesario que el Espíritu Santo nos abra los ojos. Eso ocurre en obra interna en el corazón. Eso efectivamente es así. Pero nuestro pecado, el que está dentro, es el método, es el plan por medio de los cuales nos atrevemos a venir al Señor. Es como la oración del publicano. Ten compasión de mí, o como dice, sé propicio a mí,
que soy pecador. ¿Se acuerdan de ese texto ahí en Lucas, capítulo 18, 13? Que el Señor muestra ahí el contraste, ¿cierto?, entre la oración del fariseo y la oración del publicano. La oración del fariseo, podríamos decir que llegó con las manos, pretendiendo llegar con cosas en sus manos para decirle, mira, Señor, mira, me he dado cuenta que soy miserable, pero me he portado bien, doy diezmo, doy limosna, estoy haciendo algo con mi vida. Me di cuenta de que necesito cambiar mi vida y por lo tanto me presento delante de ti. Esa no es la manera, no es la base de la fe. La base de la fe es presentarse tal cual somos, con las manos vacías, con nuestros propios pecados, podredumbre de nuestro corazón, y decir, Señor, ten compasión de mí. Soy pecador, sálvame. ¿Se entiende este aspecto de la base de por qué nos atrevemos a hacer? Porque nada tenemos, es que nos atrevemos a presentarnos a aquel que todo lo tiene. Porque si fuera de otra manera, si intentáramos presentarnos delante del Señor con algo que hayamos hecho, hayamos pensado o sentido, ya no es la obra del Señor, sino que estamos confiando en nosotros mismos, en nuestra propia obra. ¿Se entiende? Este aspecto es muy importante porque, y lo voy a ejemplificar de esta manera. Déjenme buscar aquí un texto que nos ayuda a entender un poco más acerca de esto. Dice, si siente usted su necesidad de Cristo, si se ha arrepentido tanto o cuanto, si ha sido acosado por la ley a tal o cual grado, entonces puede venir a Cristo en base a que es un pecador al que se le han abierto los ojos. Nadie, eso dice Spurgeon, no es así. Dice, nadie puede venir a Cristo en base a que es un pecador al que se le han abierto los ojos. Tiene que venir a Él como un pecador. Cuando vengo a Jesús, sé que no vengo a menos que se me hayan abierto los ojos. Eso es verdad. No obstante, no vengo como un pecador a quien se le han abierto los ojos. No me paro al pie de la cruz para ser lavado porque me he arrepentido. Cuando vengo, no traigo otra cosa que el pecado. Tener un sentido de necesidad es un buen sentimiento, pero cuando me encuentro al pie de la cruz, no creo en Cristo porque tengo buenos sentimientos, sino porque creo en Él, tenga o no yo buenos sentimientos. Esto es muy importante. Muchas personas no dan este paso porque esperan tener algo que ofrecerle al Señor. Y la base de la fe es reconocer que somos miserables pecadores y que únicamente necesitamos de la salvación del Señor. Muchos quieren lograr algo, mejorar algo en su vida antes de rendirse a los pies de la cruz de Cristo. Y la base de la fe es que somos pecadores miserables que tenemos que presentarnos delante del Señor. Ahí es donde el Señor actúa en el corazón, porque Él pone en nosotros, una vez que hemos reconocido esta verdad, pone el arrepentimiento y pone el proceso de la justificación, que es por medio de la fe, la santificación, que es el crecimiento de la fe en nuestro corazón hasta que el Señor venga por nosotros. La garantía de la fe, quedan dos partes. La garantía de la fe, o como podemos decir aquí, es ¿por qué podemos confiar en Cristo? ¿Por qué nos confía en Cristo? No, dice que no es así, porque en definitiva lo que estamos tratando aquí de fortalecer esta idea es una obra grande y noble de Dios, el Espíritu Santo, el que un hombre sea acusado de sus pecados, porque la palabra lo confronta con sus pecados, y aún así crea y ponga su firma de que Dios es veraz y crea en la virtud de la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque la garantía del pecador es la propia palabra de Cristo. El Evangelio afirma, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la garantía que todo creyente, que todo cristiano debe tener siempre presente. No es que hayamos hecho algo nosotros. Nosotros hemos ido al Padre por medio de Cristo, por la acción del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo, únicamente porque Él así lo prometió y lo estableció en su palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que no creyere será condenado. Lo que es verdad en un sentido también lo es
en el otro. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida que Jesucristo el Señor. Él es nuestra garantía de la fe. Y finalmente, los resultados de la fe. ¿Qué produce la fe? Una persona, un hombre, una mujer que está justo en este momento ha creído, dice Spurgeon en este capítulo, ¿cierto? Ha creído y por lo tanto no es condenado. Así lo dice su palabra, Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Pero ha estado 50 años en pecado y se ha dado a toda clase de vicios. Sus pecados, que son muchos, han sido todos perdonados. Se encuentra ahora ante Dios tan inocente como si nunca hubiera pecado. Tal es el poder de la sangre de Jesús. El que en él cree no es condenado. Por gracia será encontrado totalmente absuelto al fin y toda la tremenda maldición y culpa del pecado serán quitadas. No por nada que haya hecho la persona. En Cristo la justicia se ha tomado de la mano con la misericordia en un pacto firme de salvar a aquel cuya fe descansa en la cruz de Cristo. ¿Cuáles son los resultados de la fe? El perdón, la vida eterna, la salvación. Y aquellos que creen verdaderamente en el Señor, es decir, aquellos que el Señor le da el don de la fe, perseverarán hasta el fin. Y cuando el Señor venga y haga el juicio final, ¿cierto? No le tomará en cuenta sus pecados, porque mirará a Cristo y no a nosotros. Mirará a Cristo y seremos justificados, somos justificados por Él y seremos entonces, recibiremos la herencia de la vida eterna, porque la fe que el Señor nos ha dado, que el Señor ha puesto en nuestro corazón, nos permitirá recibir el perdón y la vida eterna. Hermanos queridos, con esto terminamos y tenemos unos minutitos para preguntas o comentarios. ¿Qué es la fe? Es un don de Dios para la salvación de nuestras almas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿La fe es nuestra? No, no es nuestra. Es algo que el Señor nos da, es un regalo, una gracia de Dios para nuestra salvación. ¿Cuál es el objeto de la fe? Únicamente Cristo Jesús. No somos salvos por creer en Dios o por creer en el Espíritu Santo. Ciertamente, cuando creemos en Cristo Jesús, entonces comprendemos la Trinidad y comprendemos que Jesucristo nos lleva a Dios al Padre y que el Padre y el Hijo envía su Espíritu Santo para que Él cambie nuestro corazón. Pero el objeto de nuestra fe, la que salva a los pecadores, es únicamente Cristo y su obra. Cristo, el Dios hombre. Cristo, el que murió en la cruz. Cristo, el que resucitó entre los muertos, el que intercede por nosotros. Esa es el fundamento, el objeto de nuestra fe. ¿Cuál es la razón de nuestra fe? Es que necesitamos de la salvación. Porque estamos muertos en delitos y pecados y necesitamos de un Salvador. ¿Cuál es la base de nuestra fe? ¿Por qué nos atrevemos a presentarnos del Señor? Porque somos pecadores. No tenemos nada. Llegamos con las manos vacías para que Él llene nuestro corazón por medio de la acción del Espíritu Santo, porque hemos sido escogidos por Dios en Cristo y Él pone la fe en el corazón. ¿Cuál es la garantía que tenemos de la fe? La palabra de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nadie, aquel que viene a Jesús, Dios le echará fuera, sino que lo hará perseverar hasta el fin. Sufrirá en el camino, ciertamente. La fe se debilita, la fe puede ser atacada, habrán problemas porque el pecado aún permanece en nosotros. No domina el pecado, pero siempre está allí presente la carne, mas al fin vencerá y la palabra de Cristo es nuestra garantía. ¿Y cuáles son los resultados de la fe? El perdón y la vida eterna, la vida verdadera. El Señor, por medio de la fe, somos más que vencedores y recibimos la salvación. Amén. Mis hermanos, hasta aquí la clase. ¿Algún comentario o pregunta?
Gracias al hermano Christopher porque compartió ahí un link. Así es, mi hermano. Tratando de encontrar el libro en español, me topé con una página que se llama Spurgeon Gems, como las gemas de Spurgeon, donde aparece un sinfín, en verdad, un sinfín de predicaciones de Spurgeon, todos relacionados, bueno, varios de ellos relacionados con los fundamentos de la fe cristiana, que es lo que estamos tratando ahora. Claro que es para perderse buscando cosas, pero mirando ahí, debía haber detectado por lo menos 10 sermones que tienen que ver con la fe. Mirada desde distintos ángulos, de distintos aspectos y distintos alcances que tiene la fe para los hijos del Señor. Así que a quien le guste leer, ahí va a tener harto para leer. Gracias, Christopher. Miren, este es el librito. No sé si ustedes lo ven bien ahí, en mi cámara. Es muy sencillo y debe estar en la librería Cruzada, en la Peniel, tiene que estar. La editorial es la que aparece allí. Déjenme leerla. Chapel Library. ¿Ah? Está en español. Es un librito bien cortito, ¿no? Pero bien contundente. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, pastor. Não, agradecer-lhe por la classe, muito instructiva, e destacar, como em algum momento tu señalaste, que a palavra fé é uma palavra muito rica de significado no Novo Testamento. Então, fé pode referir-se a devoção, ou seja, a uma espécie de sentir reverente hacia Deus, pode referir-se à doutrina, es decir, al conjunto de verdades cristianas. Pero também, no Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, se habla de um dom de fé, certo? Que é um dom espiritual diferente, por exemplo, de la fé que todos os creyentes recebem, certo? Que é a capacidade de crer em Jesus, a fé salvadora, certo? Então, a raiz de isto, a veces se produz alguma confusão em la vida de la iglesia, me refiro a la iglesia em geral, não necessariamente em nossa congregação, sobre o significado de fé. Então, para terminar meu comentário, o dom de fé que se menciona na primeira carta aos Coríntios, assim como existe o dom de enseñança, o dom de misericórdia, o dom de fé tem que ver com a visão espiritual, com a capacidade de realizar grandes obras, grandes ministérios para o Senhor, impulsado por la fé. É uma capacidade que o Senhor regala a alguns creyentes. Não tem nada que ver com a fé salvadora que todos os creyentes recebem e por isso se hacen creyentes, certo? É um dom específico, assim como existem outros dones espirituales. Isso não mais. Gracias, pastor. Efectivamente, aquí hemos, como decía al comienzo, hemos hecho una pincelada de aspectos fundamentales de la fe, justamente la fe salvadora, pero hay muchos otros temas que podemos conversar acerca de la fe y en el futuro podemos seguir conversando más sobre el tema. Y hemos querido, justamente pensando en aquellos que quieren ser miembros de la iglesia o que todavía no han dado, tal vez no han sentido esa necesidad, ¿cierto?, de dar este paso de fe en el Señor, especialmente aquellos a lo mejor más jóvenes. Queríamos profundizar en este tema, porque la única manera de ser parte de la iglesia visible y la iglesia invisible, la iglesia de Jesucristo y también la iglesia visible, es poniendo la fe en Cristo Jesús. No basta con creer en Dios, no basta con saber que Dios existe, no basta con saber que Dios incluso gobierna todas las cosas, sino que es necesario poner la fe en Cristo y su obra redentora. Eso lo hemos querido explicitar el día de hoy.
Y no sé si hay algún otro hermano o hermana que quiera hacer alguna consulta. No tenemos que irnos al templo, así que tenemos unos minutos más. El culto empieza a las 11:30, así que es el momento también para conversar y poder compartir también algunas ideas sobre lo que hemos conversado hoy día. ¿Hermano Camilo o Paula? Sí, no, yo. Es muy interesante también la advertencia que se nos hace respecto de no convertir la fe en un ídolo, en el fondo, o mejor dicho, la propia fe en un ídolo, o la propia piedad en un ídolo, que probablemente es uno de los más sutiles y de los más peligrosos que enfrentamos quienes hemos conocido la verdad del Evangelio. Y ahí siempre me viene a la mente cuando Cristo mismo dice: no todo el que me diga Señor, Señor va a estar conmigo, y yo no lo voy a conocer, yo lo voy a decir: no te conozco. Y eso, o sea, no pensar que el entendimiento intelectual, por así decirlo, del Evangelio es la fe, y que por lo tanto yo me puedo acercar al pie de la cruz, como decía Spurgeon, diciendo: mis ojos fueron abiertos, sálvame. Es súper sutil, pero ahí es donde se demuestra que nuestra santificación es un proceso, y efectivamente la carne está ahí también, y el tentador está ahí metiendo mentiras entre medio de las verdades. Así que es muy buena esa advertencia. Sí, eso conversábamos respecto a lo que había explicado Fernando, porque fácilmente se nos empiezan a mezclar ciertos pasajes, porque alguien puede caer en la tentación de recordar un poco cuando Pablo dijo: ahora mis ojos te ven, y tergiversar un poquitito y decir: oh, se me han abierto los ojos y vengo a ti con los ojos abiertos. Entonces, como a mí por lo menos comentaba de cómo me llamaba la atención de que nuestra pecaminosidad, la carne, se empieza ahí a filtrar, o sea, a meter entre medio cuando así de repente y no nos damos cuenta. Efectivamente, la carne que mora en nosotros odia que nosotros acudamos al Señor con las manos vacías. La carne nos dice: tú tienes que hacer algo para ser salvo, tú tienes que hacer algo para recibir, para ser digno del Señor. Eso lo dice nuestra carne, nuestro pecado. En definitiva nos está diciendo: tú eres el dueño de tu salvación, tú eres quien obra tu salvación, porque algo tienes que hacer. Eso es lo que el pecado nos dice todos los días. Y por eso que es tan importante, sobre todo aquellos que aún no han dado este paso importante de entregar su vida al Señor, comprender de que el Señor quiere que te entregues y te presentes tal como estás, con tus miserias, con tus maldades, y deja de buscar estar mejor o mejorar, sino que preséntate tal cual eres, como el publicano: sé propicio a mí, pecador. Y eso, la carne se revuelca dentro de nosotros cuando hacemos eso, porque efectivamente algo siempre, el ser humano siempre quiere entregarle algo al Señor acá, para recibir algo a cambio. Y después de que hemos creído, después de que hemos recibido al Señor y somos parte del pueblo de Dios y estamos en el camino de santificación, no olvidemos las palabras de Santiago. Tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. De lo contrario, tu fe es muerta. Entonces también tenemos que ejercitar la fe día a día, y eso significa volver a Cristo y volver a descansar en la obra de Cristo todos los días. El Evangelio no es solo para convertir almas, sino que para también santificarlas, porque siempre debemos recordar de que dependemos en todo del Señor, absolutamente en todo. Sí, nosotros debemos responder a esa obra, a esa gracia, a ese don que el Señor ha hecho, cultivando la fe por medio de los medios de gracia. ¿Alguien más? Camilo, ¿volviste a levantar la manito? Sí, solo para complementar esa idea, sobre todo en esta época donde vivimos en la era de que nosotros controlamos todo, en el fondo, de creer que nosotros controlamos todo. Ir al Señor y darle el control a Él es completamente contracultural, pero eso es justamente el llamado del Evangelio: ir a Cristo y entregarle a Él y a Dios todo nuestro control. Y esa es
nuestra contracultura en el sentido de que hoy día estamos en la era de la carne que lo quiere controlar todo, sin duda. Gracias, Camilo. Carolina. Sí, sí, yo también quería comentar algo. Bueno, la verdad que yo doy gracias a Dios porque Él nos trajo hasta esta congregación. Primero, porque yo vengo de iglesias, pasé por varias iglesias cuando era niña y en mi juventud, pero todas eran iglesias en donde la carga o la responsabilidad de la fe o de tener una fe o de la salvación recaía sobre la persona. Yo creo que ustedes conocen igual congregaciones donde se predicaban, se hacían campañas evangelísticas, se hacen campañas evangelísticas, se predica y se deja como la responsabilidad en la persona a tomar su decisión de venir a Cristo. Y yo crecí hasta mi juventud, bien grande ya, crecí en iglesias así, donde la responsabilidad recaía toda como en mis hombros, por decirlo de alguna manera. Pero por la misericordia de Dios también, que tenía ahí al lado a mi abuelo, que era un amante de la palabra del Señor, y que todos los días él nos predicaba y nos leía la Biblia, y debido a que él también tenía esas ganas de enseñar la palabra de Dios, era que también había algo ahí que a mí como que no me cuadraba, que no me encajaba bien en ese sistema, y por lo mismo también yo era como catalogada como la hermana rebelde, porque muchas veces yo también como que cuestionaba algunas cosas en las congregaciones, sobre todo en esa etapa como de los 16 a los 20 años, cuestionaba muchas cosas porque, claro, o sea, era el Espíritu Santo, era Dios quien estaba poniendo en mí que habían cosas que no estaban bien. Pero nunca conocí una iglesia que me mostrara las cosas así como tan reales, por decirlo de alguna manera. Y yo siento que en esta congregación he podido crecer mucho, porque he podido entender muchas cosas. Se me alivianó un montón la carga porque ya no tengo ese peso en mí de sentir de que yo tengo que hacer algo para mantener la salvación, para no perder la salvación, para no perder la fe. Y he podido entender de que la fe la produce, que es Dios quien la pone en nosotros, es Dios quien me eligió a mí, no fui yo la que tomé la decisión de seguirlo a Él, sino que fue Él el que vino y me rescató. Entonces, doy gracias a Dios por eso, porque Dios pone también en nuestro camino personas que nos van enseñando y que nos van aclarando muchas cosas. Y también he podido entender de que cuando uno es hijo de Dios y uno tiene esa fe de la que estábamos hablando, de la que estábamos escuchando, eso también produce en nosotros, como dice en Filipenses, creo que dice que es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, si nosotros estamos convencidos de que somos salvos, ese convencimiento que nos da el Espíritu Santo se va a reflejar a través de nuestras acciones también, a través de nuestras ganas de buscar más de Dios, de nuestras ganas de buscar tiempo con Dios, de leer la Biblia, de trabajar por la obra de Dios. Y eso no es una decisión que tomamos nosotros, sino que es la voluntad que Dios pone en nosotros. No sé si me di a entender.
Gracias, hermana Carolina. Alabado sea el Señor por el testimonio que tú nos compartes. Ciertamente aquí agradecemos también los recursos que el Señor nos ha dado. Spurgeon, que lleva varios siglos impactando al mundo con sus sermones. La misma Confesión de Fe, que fue escrita hace muchos siglos atrás. Pero por la gracia de Dios podemos siempre tener a la vista la palabra de Dios que nos enseña estas cosas y aprendemos todos juntos. Eso es muy importante. Aprendemos todos juntos y siempre hay cosas que corregir en nuestra vida cristiana, por muchos años que llevemos en la iglesia. Respecto a lo que tú mencionas, hermana Carolina, solo un par de comentarios y para ir cerrando esta clase. Efectivamente, hemos hablado aquí del llamado interno que el Señor hace, de la obra interna que el Señor produce en el corazón, en donde nosotros no tenemos ninguna participación, porque es Dios quien obra la fe en nosotros, en Cristo. Nos escogió Él antes de la fundación del mundo sin nosotros tener ningún mérito, ni siquiera el Señor solamente miró su propia voluntad y por amor a Cristo y en Cristo Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, nada nosotros no tenemos ninguna parte en la salvación que el Señor nos ha regalado. Sin embargo, la iglesia está llamada a ejercer el llamado externo, que es la predicación de este evangelio, la predicación del llamado que el Señor hace al arrepentimiento y al convertirse al Señor. La Biblia está llena del Antiguo y el Nuevo Testamento de cómo somos llamados a elegir la vida. Como dice, ahí está la vida o la muerte. Elige la vida. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Entrega al Señor tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esas son apelaciones que tenemos que hacer como iglesia de manera externa. Pero ciertamente sabiendo siempre que quien obra internamente la fe en el corazón de las personas es el Señor, no nosotros, ni la misma persona es la que toma la decisión finalmente, sino que Dios es quien escoge a aquellos que responderán con fe. De esta manera que hay que tener cuidado también de no despreciar el llamado externo, porque el Señor nos llamó a la misión que tenemos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hay que tener eso presente. Y lo segundo, que una vez que hemos sido injertados en la vid, ¿cierto? Que hemos sido injertados por Cristo, ¿cierto? En el cuerpo de Cristo, somos parte del pueblo de Dios, ahí sí, con un corazón regenerado, aún siendo pecadores, pero con el Espíritu Santo morando en el corazón, que nos lleva siempre, cada momento a Cristo, ahí nosotros tenemos participación y colaboramos. Tenemos que responder, ¿cierto? Y tenemos que usar los medios de gracia. Eso es una responsabilidad del cristiano y la cristiana. Tenemos que estudiar y leer la palabra, alimentarnos de ella. Tenemos que participar de los sacramentos. Tenemos que ejercitar la oración. ¿Cómo se llamó? Y que fue en noviembre se hizo toda una serie, ¿cierto?, sobre las disciplinas espirituales. No podemos hacerlo por nuestras fuerzas, siempre en dependencia del Señor, pero somos llamados a ser activos en el ejercicio de nuestra fe. Y eso es la santificación, que es obrada por el Espíritu Santo, porque Él pone tanto el querer como el hacer, pero en la misericordia de Dios nosotros no somos robots, no somos máquinas, sino que somos personas con voluntad que el Señor ha puesto, fuimos creados a imagen y semejanza de Él, hemos nacido de nuevo, para que también participemos activamente de la santificación. Entonces, eso es lo que quería comentar, porque efectivamente tenemos que llamar a las personas al arrepentimiento. La palabra del Señor así lo enseña, pero siempre rogando al Señor que Él obre en el corazón, según Él así lo establezca en su voluntad, porque la salvación es del Señor. Y lo otro, la importancia de siempre predicar a Cristo. Por eso que la teología liberal está en crisis profunda, porque Cristo ya no es Dios. Y sin Cristo no hay evangelio. Y sin evangelio estamos totalmente perdidos en nuestros delitos y pecados. No hay nada que hacer. Y por lo tanto, la iglesia verdadera, la que tiene que levantar siempre, es el nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo el Señor, que se hizo carne, que murió en la cruz, que derramó su sangre, que está sentado, resucitó, está sentado a la diestra de Dios y volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, nuestra convicción.
Da para mucho esto, así que gracias Carolina por plantear los temas, porque nos permite también ver que de aquí para adelante las clases que vienen seguramente van a profundizar también en estas cosas, la santificación, lo que es la iglesia, cómo participamos de ella, etc. Bien, quedan unos 10 minutitos para el culto, así que descansemos un ratito. No sé si alguien quiere hacer algo, alguna duda, alguna cosa que podamos contestar en la próxima semana. Como le va a tocar al pastor, él podrá contestar todas las preguntas que ustedes tengan. ¿No? ¿Nadie más quiere dar alguna opinión? Bueno, a ver, veo pocas cámaras prendidas. Puedan prender sus cámaras para saber quiénes están, porque veo puras letras nomás. Y como estoy quedando un poquito secatón ya por la edad, no leo muy bien las letras. Le voy a pedir al diácono Jonathan Drummond, por favor, si nos dirigen una oración para terminar esta clase. Perfecto. Amén. Padre Santo, queremos darte gracias, porque creemos y tenemos la convicción de que tú nos has dispuesto para estudiar los rudimentos de la fe, porque comprendemos que el habitar en ti, el permanecer en ti, no es una capacitación que dure ciertas horas, sino es una vida eterna, pasando y repasando, Señor, lo que tú nos permites creer. Señor, queremos darte gracias por la exposición del presbítero Fernando. Te agradecemos, Señor, y haz que las palabras y enseñanzas que Él nos dio a través de la confesión de fe o del libro de Spurgeon, podamos estarla saboreando a lo largo de la semana, Dios, y podamos tener la convicción de que esta fe que sentimos, esta fe que nos hace levantarnos un domingo en la mañana, esta fe que nos hace tener un paradigma distinto de la vida, sea esa misma fe, esa misma visión de la cual expone tu palabra, Señor. Señor, muchas cosas no las entendemos, Dios, pero la única explicación que podemos encontrar, Dios, es que tú nos atrajiste a través del creer en tu Hijo Jesucristo, que tú nos diste la potestad de ser hechos hijos tuyos a través de esta misma fe, y esta misma fe es el testimonio de que nosotros no hemos hecho nada, tan solo hemos aportado con nuestro pecado, Dios. Señor, haznos glorificarte y darte gracias día tras día por esta fe. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos y hermanas.